¿Cómo se diseña una provincia? En este último episodio de la serie Proyectos de Provincia, ponemos bajo la lupa la estrategia de desarrollo de Santiago del Estero. Desglosamos el modelo político del gobierno del Frente Cívico y sus planes emblemáticos. Desde los grandes corredores de infraestructura hasta las estrategias de ordenamiento social, analizamos cómo se construye un modelo de desarrollo provincial en el marco del capitalismo actual. La infraestructura, el agua y la energía se entrelazan con una ideología de desarrollo específica. ¿Son estos planes solo documentos técnicos o son la verdadera hoja de ruta política del gobierno? Desde la investigación realizada por Hernán Campos, reconstruimos los significados detrás de la apuesta al capital y la reconfiguración de nuestro territorio. Compro modelo de desarrollo para Santiago del Estero. Compro modelo de progreso. Busco patrón hacendado burgués agrario. Busco plan de modernización. Compro planificación. Señor y señora, busco apoyo para el neodesarrollo. Estás escuchando Proyectos de Provincia, un podcast donde intentamos analizar los proyectos de desarrollo implementados en Santiago del Estero, Argentina, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Nos preguntamos, ¿cómo es que estos proyectos han incidido en la configuración de las desigualdades persistentes y cómo los grupos sociales participaron a través de prácticas discursivas, estatales y económicas? ¿Cuál es la configuración histórica en la provincia santiagueña? ¿Qué prácticas, normativas y decisiones se tomaron en nombre del Estado? Queremos aprender sobre las desigualdades con sus conflictos y tensiones. Acompáñanos. Santiago del Estero es una provincia que se encuentra en el noroeste argentino y que se caracterizó por tener una estructura productiva capitalista marginal y dependiente con marcadas desigualdades. La necesidad de encontrar una respuesta a cómo forjar un modelo de generación de valor y circulación de valor se presentaba permanentemente en los grupos políticos y las élites socioeconómicas de la provincia durante gran parte del siglo XIX y todo el siglo XX, tal como lo venimos mostrando con las investigaciones empíricas en el dossier. Pero será principalmente en el año 2005 cuando se forja una potencial apuesta política sobre qué y cómo hacer para desarrollar la provincia. Estos interrogantes movilizaron al Frente Cívico luego de ganar las elecciones provinciales de ese año 2005, poniendo fin a la crisis institucional y a la intervención federal del año 2004 en la provincia, dando una respuesta y marcando un horizonte de desarrollo capitalista agroindustrial. Con el gobierno provincial del Frente Cívico a partir del año 2005 se generó una apuesta política de desarrollo provincial en un marco de estabilidad política con rasgo de partido provincial predominante, donde el desarrollo planificado por el Estado, el crecimiento económico agroindustrial y la inversión en infraestructura van a ser tópicos centrales en los actores estatales, políticos y económicos que se materializan en determinados documentos como expresión de un proyecto político provincial. Proyecto político sujeto a tensiones entre las condiciones de posibilidad que genera el contexto internacional y o nacional para el crecimiento económico y las problemáticas socioestructurales de la provincia. Y a mí me tocó, antes de ser ahora senador, convivir con lo que fue la recuperación de la Argentina. Yo soy de una provincia del norte argentino, de las más pobres, o por lo menos de las más excluidas de las políticas activas nacionales, si es que las hubo
en algún tiempo, expulsora de hombres y mujeres, de productora por lo tanto de desarraigo, con muchos problemas que todavía subsisten, porque quiero aclarar que faltan antes que nada muchísimas cosas por hacer en mi provincia, como seguramente en muchas provincias argentinas. Pero éramos consideradas una de las provincias inviables, allá por las políticas económicas de los años 90, que hoy tienen sus representantes y son los mismos que quieren impulsarlas en esta contienda electoral para ver si en el próximo periodo de gobierno se pueden volver a instalar. En el marco de todo esto, quiero comentar que en la provincia de Santiago del Estero, los hombres políticos tenemos responsabilidad social. Es imposible pensar en responsabilidad social empresarial sin el Estado. Y es imposible sin el Estado presente. Y es imposible pensar en la posibilidad de concretar todo esto si no existe la política como herramienta de transformación. Dr. Gerardo Zamora en el Tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social realizado en el 2015 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Las ideas de desarrollo provincial que circulan se refieren a un momento de apertura de posibilidades luego de la crisis provincial que va a vivir Santiago del Estero entre 2003 y 2004, dentro de un marco capitalista de producción y a la voluntad política de grupos provinciales de crear sentido de desarrollo en este contexto. Es decir, en este contexto de crisis se surge o emerge dentro del capitalismo periférico una posibilidad de desarrollo para la provincia. La idea fuerza de esta investigación es que hay una relación entre los planes estratégicos de desarrollo con el proyecto político del gobierno provincial del Frente Cívico, que marcó al Estado provincial como actor clave del desarrollo y al Frente Cívico como la institución partidaria capaz de coordinar las coaliciones sociopolíticas en la provincia. En el mismo sentido, la consolidación del partido predominante en el gobierno se relaciona a la posibilidad de un desarrollo provincial con estabilidad sociopolítica, que es muy importante para entender Santiago del Estero. Santiago del Estero es una provincia que ha tenido a lo largo de su historia procesos de inestabilidad política o de crisis, y lo que se advierte en estos últimos 20 años es un proceso de estabilidad, un rasgo a destacar. Los planes estratégicos analizados tuvieron el impulso institucional del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y contaron con un gabinete de asesores de la gobernación. El gabinete de asesores de la gobernación tenía la función de participar en la orientación del desarrollo institucional y socioeconómico de la provincia según el decreto 597 del 15 de julio de 2005. El gabinete de asesores eran técnicos que contaban con el respaldo político del gobierno del Frente Cívico. Ambas partes fueron las responsables de las definiciones centrales de los planes. Ahora, eso no implicó la exclusión o la no participación de otros actores sociales, económicos, políticos y movimientos sociales en las definiciones del Estado provincial y del gobierno del Frente Cívico. Por supuesto que para el vínculo, el diálogo y la articulación, el gobierno provincial generó otros espacios institucionales de coordinación que fueron importantes en los momentos de definición de los planes. El gabinete de asesores definió los planes estratégicos como documento de trabajo, gestión y ordenamiento territorial que implicó, por un lado, un diagnóstico general en donde se detectaron áreas críticas, vulnerables y de atención prioritaria, que derivó en propuestas con series de obras de infraestructura y estrategias institucionales
que plantean el desarrollo productivo y sostenible de la provincia a largo plazo. El Frente Cívico por Santiago del Estero gobierna la provincia desde el año 2005. Llegó al gobierno luego de la crisis política del Partido Justicialista Provincial y de la intervención federal de la provincia en 2004, en un contexto nacional de consolidación del proyecto político que impulsaba el presidente Néstor Kirchner. Liderado por Gerardo Zamora, se propuso un modelo planificado de desarrollo agroindustrial con inversiones estatales en infraestructura para superar problemáticas estructurales como la falta de agua, de energía y de caminos necesarios. A partir de explorar los planes estratégicos impulsados por el gobierno desde el año 2005, se pretendió caracterizar las apuestas de desarrollo del gobierno del Frente Cívico. La relación abordada se sustenta que los planes estratégicos emergieron al inicio del gobierno de Gerardo Zamora. Los planes estratégicos estudiados son dos. Uno es el Plan Estratégico Territorial 2005-2016 y el segundo es el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Regional Sustentable 2007-2016. Los planes analizados, como también discursos de funcionarios y actores políticos del Frente Cívico, son fuentes que ayudan a comprender sobre el desarrollo provincial, la construcción de un partido predominante y las características de las democracias provinciales. El Gabinete de Asesores de la provincia de Santiago del Estero trabajó en el año 2005 en la creación de planes estratégicos que se centraba en caracterizar la provincia e identificar las 115 obras de infraestructura viales, hídricas y energéticas fundamentales para el desarrollo productivo y social. El gabinete de asesores se conformaba por docentes con trayectorias universitarias dentro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y trayectorias políticas dentro del radicalismo. Dicho gabinete tenía una lógica técnica de funcionamiento con la coordinación política del gobernador Zamora. La participación de la sociedad civil en los debates era articulada directamente por el partido y sus formas territoriales de hacer política del Frente Cívico. Los primeros planes del gobierno del Frente Cívico proponen para el territorio provincial la concreción de un modelo agroindustrial descentralizado de desarrollo humano sustentable. Esta denominación sintetiza los siguientes conceptos y aspiraciones: la generación de valor agregado de su producción primaria, un modelo de uso sustentable del suelo, un modelo de uso eficiente de los recursos hídricos y un modelo urbano de articulación y equilibrio regional. A la par de los planes estratégicos, actores políticos del Frente Cívico resaltaban en los medios de comunicación y en sus discursos públicos sobre la necesidad de un nuevo Santiago que vaya hacia el desarrollo. En concreto, los planes estratégicos territoriales, para estos planes se diseñó líneas de acción. En primer lugar, la configuración de la infraestructura básica provincial de interconexión a través de corredores de desarrollo con adecuada dotación de agua, caminos y energía. Y en segundo y último lugar, la reestructuración del sistema de asentamientos humanos. Con respecto al primer punto, esto que estábamos hablando de la configuración de la infraestructura básica provincial de interconexión a través de los corredores de desarrollo, los planes estratégicos estudiados tienen como eje el manejo del agua sobre los que deben apoyarse los emprendimientos orientados a lograr el desarrollo armónico del territorio. Uno de los objetivos centrales es lograr la eficiencia en el manejo y distribución del agua para cubrir las necesidades humanas y de la producción
en el ámbito urbano y rural, para lo cual se definieron regiones de acuerdo a las fuentes de agua, las obras de captación, control y cómo redistribuir en clave territorial. El plan explicita proyectos vinculados al acceso y distribución al agua como un derecho de las comunidades y también para potenciar las producciones establecidas como prioritarias en cada zona del territorio. El plan también pone énfasis, o mejor dicho, los planes ponen énfasis en el crecimiento económico mediado por la producción agroindustrial. Esto es central para el gobierno del Frente Cívico en su accionar estatal y político. También vamos a ver en los planes que se encuentran ciertas narrativas varias con relación al agua que aparece como una problemática o un nudo problemático de carácter histórico y que estará presente en las distintas propuestas de modelo de desarrollo a lo largo de todo el siglo XX. Siempre hemos tenido que pelear con el unitarismo, de alguna u otra manera, porque se concentró en el puerto de Buenos Aires todo. Dejamos de comerciar a partir prácticamente de la Revolución de Mayo, cuando mandábamos a nuestros hijos a la guerra con el Ejército del Norte, con Borges a la cabeza, Ibarra como uno de los jóvenes cadetes luchando junto a Belgrano. Y fíjense, se empobreció nuestra provincia y muchas provincias del norte, dando nacimiento a nuestra patria. Es una pelea que no acaba y es una lucha de 200 años. Nosotros hemos tenido que hacer planteos también. Las provincias nos vimos relegadas. Fíjense, nos quitaron el fondo sojero en el gobierno anterior, decidieron bajar los impuestos y nos quitaron parte de la coparticipación. Ahí obtuvimos una sentencia que no fue cumplida. Denunciamos al expresidente Macri, 4 provincias. No cumplió la sentencia de la Corte Suprema. Vamos a defender el federalismo. Sin federalismo no hay país. O hay un país muy injusto. Y vamos a perder la gran oportunidad de ser una gran nación. Con respecto al segundo punto, los planes estratégicos se proponen la cualificación del área central en el marco de un anillo protector ambiental y social de ciudades estratégicas, cabecera de región, articulados con centros locales. Esto es central porque la provincia de Santiago del Estero tiene una extensión territorial de 139.974 kilómetros cuadrados con 1.054.028 habitantes y con un 25% de población rural, que es el mayor porcentaje de población rural del país. En su conglomerado, donde se encuentra la ciudad capital, se concentra casi todos los servicios y las instituciones estatales, marcando una distancia y pérdida de acceso a derechos de las poblaciones que se encuentran alejadas de la ciudad capital y su conglomerado. Los planes estratégicos estudiados proponen, por un lado, dinamismo regional y también desconcentración de los servicios. En este sentido, los planes tienen una mirada estratégica sobre lo local para pensar la provincia, donde lo local pueden ser ciudades, pueblos o población rural agrupada que generan producción con nodos de comercialización, con capacidad para brindar servicios sociales que favorecen la descentralización y potencian formas locales de participación. Es un argumento central de los planes para superar el problema de la centralización provincial en la capital y la posibilidad de potenciar la conexión entre realidades locales en un territorio extenso como la provincia de Santiago del Estero. En este contexto, las zonas rurales de producción de materias primas regionales tendrán respuesta inmediata a sus demandas de bienes y servicios
evitando el desarraigo a otras provincias vecinas o al área metropolitana, en la medida en que estarán comprendidas dentro del área de irradiación de las ciudades estratégicas que sugiere los planes estratégicos estudiados. Para la realización de los cambios estructurales propuestos para la provincia, en los planes estratégicos se caracterizaron las áreas urbanas y rurales según el tipo de intervención requerida. En primer lugar, cualificar el área metropolitana, que se conforma en la ciudad de La Banda y la ciudad capital de Santiago del Estero, se la piensa como un sistema metropolitano integrado. En segundo lugar, potenciar un subsistema urbano policéntrico, fortaleciendo 8 ciudades estratégicas con capacidad de producción de bienes y servicios. Estas son la ciudad de Nueva Esperanza, la ciudad de Monte Quemado, de Quimilí, de Añatuya, de Pinto, de la ciudad de Villa Ojo de Agua, de Frías y de Termas de Río Hondo. En tercer lugar, desarrollar subsistemas de municipios urbanos y rurales multipropósitos, a donde por un lado tengan los servicios sociales menesteres como salud, educación, trámites vinculados a la vida civil, pero que también tengan propósitos vinculados a servicios ya sea de comercialización, de producción, entre otros. En cuarto lugar, potenciar la articulación de las regiones con los corredores bioceánicos que atraviesan la provincia, en especial el mercado asiático con China como principal comprador de la producción provincial. En quinto lugar, desarrollar y potenciar el área turística y deportiva como actividad pujante para el crecimiento económico y el desarrollo. Los grandes eventos que vive actualmente la provincia, la infraestructura vinculada al deporte como el Estadio Único y otra infraestructura deportiva ya se ven reflejados o pensados en estos primeros planes estratégicos provinciales. En realidad somos una provincia como la mayoría de las provincias del norte argentino con muchas necesidades todavía por cubrir. Esto es una realidad, pero la provincia ha cambiado mucho. Primero, quisiera decirte que somos una provincia equilibrada. Equilibrada financieramente. No tenemos deudas y eso nos permite tener mucha tranquilidad y previsibilidad para establecer políticas a mediano y largo plazo. Y en segundo lugar, contrario de lo que se piensa a veces, nosotros, el santiagueño que nos vota, por ejemplo, en la última elección, yo gané por más del 70% de los votos, no es como por ahí se dice que el 70% son empleados públicos. Al contrario, somos una provincia sin empleomanía. Somos una provincia que gasta mucho menos del 50% de su presupuesto. Eso me permite que nosotros podamos tener una gran inversión en infraestructura. Acueductos, redes viales, viviendas sociales. Gerardo Zamora, entrevistado por Alejandro Fantino en el año 2019 en América TV. En un intento de poner en valor los planes estratégicos con los resultados concretos a 20 años, según un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en un informe del año 2021 ya, la provincia de Santiago del Estero es la que más creció económicamente en el país entre el 2004 y el 2021. Durante este periodo, el Producto Bruto Geográfico de la provincia se incrementó un 96%, siendo más del doble que la media nacional. En cuanto a la participación en el Producto Bruto Interno, el PBI pasó del 1,3% en el año 2004 al 1,6% en el año 2021. A eso tenemos que sumar un proceso de diversificación de su matriz productiva, que antes era predominantemente rural, y desarrolló políticas activas para estimular las inversiones industriales, desarrollar la industria y el turismo y las actividades extractivas sustentables, según el informe de la CEPAL.
Y según se registró en el último censo nacional del año 2022, Santiago del Estero es la provincia que generó mayor caída de los porcentajes de necesidades básicas insatisfechas. Más de 8 puntos en términos absolutos, pasó del 17,6% en el año 2010 al 9,6% en el año 2022. Esto es informe del INDEC en base a los resultados del Censo Nacional 2022. También Santiago del Estero encabeza el listado de las provincias con mayor cantidad de personas con acceso a la vivienda propia, en donde el 83,7% es propietario, mientras que en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, solo el 52,9% lo es. La cifra se ubica por encima de la media nacional, que es del 65,5%. En tiempos políticos actuales, donde priman los discursos pro mercado y antiestatales, con un gobierno nacional de Javier Milei que cuestiona ideas del desarrollo, de la democracia, de la integración regional y del federalismo, es interesante analizar estas experiencias donde gobiernos provinciales visualizan al Estado y a coaliciones sociopolíticas como dinamizador del desarrollo para salir de la pobreza y del atraso. En conclusión, el Frente Cívico construyó una apuesta política de desarrollo donde combina impulsos de integración a las lógicas sistémicas globales con prácticas fundadas en principios políticos de representación política a las mayorías sociales o populares. Aparte, cuando nos dicen caudillos, por ahí es un tono despectivo, casualmente centralista. El caudillo no me quiero dar el moto. ¿A vos no te ofende? No me ofende para nada, pero aparte ni siquiera estoy al nivel de los caudillos que dieron vida a nuestra patria. El caudillismo es la defensa del federalismo y es lo que hago en mi provincia todos los días.